Imagina un mundo donde la supervivencia era una lucha constante contra los elementos. Nieves eternas, vientos helados y noches interminables componían el escenario de la batalla por la vida. ¿Sería posible que el propio cuerpo fuera el arma secreta para enfrentar el rigor del invierno? ¿Y qué podrían contarnos las marcas en los huesos sobre estas historias de resistencia? Hola, viajeros de la historia. ¿Alguna vez han imaginado cómo sería enfrentarse a un invierno tan riguroso que hasta el aire pareciera congelarse? Hoy exploraremos las increíbles estrategias que los neandertales usaron para sobrevivir a condiciones que desafían incluso nuestra imaginación. Antes de comenzar esta aventura helada, dejen ya su super like. Y sin más rodeos, viajemos en el tiempo para descubrir los secretos de estos supervivientes del frío. El enigma del tórax en forma de campana. El descubrimiento en el corazón del actual Irak reveló un secreto ancestral, la caja torácica de un neandertal en perfecto estado de conservación. A primera vista parecía solo otra pieza arqueológica, pero al examinarla más de cerca, los científicos notaron algo intrigante. Las costillas no seguían la disposición típica de un humano moderno. Eran largas, arqueadas y orientadas horizontalmente, formando un tórax que se ensanchaba hacia la base, como una campana invertida. Esta peculiaridad no era meramente estética. Para un cazador del hielo significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Un tórax de este tipo ofrecía más espacio para pulmones más grandes y eficientes, capaces de absorber grandes volúmenes de oxígeno. El aire que inhalaban no solo mantenía a los neandertales con vida, sino que también ayudaba a calentar sus cuerpos. Literalmente, estaban respirando calor para combatir el frío extremo. Lo más curioso es que esta adaptación no surgió de la nada. En regiones heladas, donde las temperaturas caían muy por debajo de cero, el ambiente era el escultor que moldeaba estos cuerpos como obras maestras de la supervivencia. Las evidencias indican que estas cajas torácicas en forma de campana no eran solo una curiosidad anatómica, eran la firma de la naturaleza en los habitantes de las eras glaciales. La fisiología de la supervivencia. ¿Qué hace que un cuerpo sea capaz de desafiar los límites del invierno? En los neandertales, el secreto residía en el tamaño de sus sistemas respiratorios y en la robustez de su estructura ósea. Mientras que el ser humano moderno está diseñado para la eficiencia y la agilidad, el cuerpo del neandertal era un tanque biológico, preparado para resistir las inclemencias del hielo. Un sistema respiratorio más grande requería más energía, pero ofrecía una ventaja crucial. Permitía metabolizar grasas de manera rápida, el combustible vital del cuerpo en tiempos de escasez. Este metabolismo acelerado no solo generaba calor, sino que mantenía el cuerpo en funcionamiento en condiciones donde la mayoría no habría sobrevivido. Además, la forma de sus cuerpos representaba otro as bajo la manga. Sus torsos más compactos reducían la pérdida de calor, una ventaja esencial en regiones donde los vientos cortaban como cuchillas de hielo. Piénsalo, cada centímetro de piel expuesta al frío podía significar una pérdida significativa de calor corporal. Para los neandertales, cada detalle anatómico era una pieza clave en el engranaje de la supervivencia. Alimentación rica, energía garantizada. Mientras el invierno avanzaba implacable, los neandertales cazaban con una determinación inquebrantable. No tenían la opción de ir a un mercado o almacenar provisiones. Para ellos, la caza era una cuestión de vida o muerte. Y no se trataba de cualquier presa. Necesitaban capturar animales enormes, como mamuts, bisontes o renos, que ofrecieran carne suficiente para alimentar no solo a un individuo, sino a todo el grupo durante semanas. Comer no era simplemente un placer, sino una necesidad estratégica. La dieta neandertal se basaba principalmente en carne rica en proteínas y grasas, alimentos ideales para enfrentar las temperaturas heladas. La energía obtenida de estas comidas era crucial para mantener sus cuerpos robustos y generar el calor necesario para soportar el frío extremo. Sin embargo,
Piénsalo, cazar un mamut o un bisonte no era una tarea sencilla. Requería planificación, trabajo en equipo y un gasto enorme de energía, precisamente aquello que necesitaban conservar. La ironía era que, para sobrevivir al invierno, tenían que gastar energía para conseguir más energía. Adaptados al frío, pero con un precio. Aunque estaban increíblemente adaptados al frío, los neandertales no eran invencibles. Sus similitudes con poblaciones humanas modernas que viven en climas extremos, como los inuit, sugieren que estas adaptaciones tenían límites. Incluso los cuerpos mejor preparados no podían resistir indefinidamente frente al hambre, las enfermedades y los peligros de la naturaleza. Además, los estudios genéticos plantean una cuestión intrigante. ¿Estas adaptaciones al frío eran completamente exclusivas de los neandertales o fueron influenciadas por intercambios genéticos con los primeros humanos modernos? El mestizaje entre especies podría haber compartido estos rasgos e incluso haber ayudado a nuestros antepasados directos a sobrevivir en climas adversos. Sin embargo, las condiciones extremas cobraban su precio. La esperanza de vida era corta, raramente superando los 30 años. El desgaste físico era inmenso y las lesiones causadas por la caza o las duras condiciones de vida solían ser fatales. La supervivencia, por más impresionante que fuera, tenía un costo elevado y cada invierno era una prueba de fuego para estos guerreros del hielo. Herencia congelada en el tiempo. Hoy, al estudiar los huesos de los neandertales, comprendemos que no son solo reliquias del pasado, sino un reflejo de nuestra propia trayectoria como especie. Cada característica de su anatomía nos enseña algo sobre la adaptación, la resistencia y la ingeniosidad necesarias para sobrevivir en un mundo implacable. El tórax en forma de campana, los pulmones más grandes y la dieta rica en proteínas no eran solo características físicas, sino herramientas para enfrentar la adversidad. Sorprendentemente, estas adaptaciones no han desaparecido por completo. Rasgos similares pueden encontrarse en algunas poblaciones modernas, un recordatorio de que, en cierto modo, los neandertales aún viven en nosotros. Mientras enfrentamos los desafíos de hoy, quizás podamos aprender algo de estos antiguos sobrevivientes. El mundo era frío y hostil, pero ellos persistieron, demostrando que el espíritu de adaptación es nuestra herencia más poderosa. Ahora llegamos al final de otra jornada, pero antes de que te vayas, dime, ¿enfrentarías un invierno prehistórico o preferirías pasar una semana sin las comodidades modernas? Tu perspectiva es valiosa para nosotros, así que deja tu comentario y únete a la conversación. No olvides darle like al canal, esa acción nos ayuda mucho. Y si este video te pareció relevante, compártelo. Hasta la próxima, nos vemos muy pronto. Que estén en paz, que Dios los bendiga. En las sombras de la prehistoria, en cuevas escondidas y vastas llanuras, nuestros antepasados luchaban por sobrevivir. No tenían supermercados, restaurantes ni cocinas modernas, pero poseían un profundo conocimiento de lo que la naturaleza podía ofrecer. ¿Qué componía realmente el menú de los hombres de las cavernas? Hola, viajeros de la historia. ¿Cambiarías tu cena moderna por una comida prehistórica? Antes de explorar los secretos de la dieta de los hombres de las cavernas, deja tu super like y sin más preámbulos, prepárate para descubrir qué alimentaba realmente a nuestros antepasados. Desenmascarando el mito de la dieta paleolítica. Imagina al hombre de las cavernas, una figura robusta e imponente, cazando ferozmente en las vastas sabanas. Durante mucho tiempo se creyó que su supervivencia dependía casi exclusivamente de la carne que lograba capturar, y esa imagen se convirtió en la base para la popular dieta paleolítica de hoy en día. Pero, ¿realmente corresponde esta visión a la realidad? Recientemente, un estudio revolucionario publicado en Nature Ecology and Evolution desafía esta idea.
Los investigadores analizaron los restos mortales de cazadores-recolectores del final de la Edad de Piedra, encontrados en Taforalt, Marruecos. Y lo que descubrieron fue sorprendente. La carne, que se pensaba era el plato principal, era en realidad solo un complemento ocasional en un menú dominado por plantas. Estos hallazgos no solo cuestionan la dieta paleomoderna, sino que también nos invitan a repensar la propia imagen del hombre de las cavernas. En lugar de un voraz carnívoro, era en realidad un experto recolector y preparador de una amplia variedad de alimentos vegetales. La diversidad alimentaria en la Edad de Piedra. Avancemos ahora hacia un detalle crucial que a menudo pasa desapercibido. La dieta de los hombres de las cavernas era increíblemente diversa. Al explorar las evidencias encontradas en Taforalt, queda claro que estos cazadores-recolectores consumían mucho más que carne. Nueces, cereales ricos en almidón, frutas y una gran variedad de plantas formaban parte de su menú diario. Pero lo que lo hace aún más fascinante es la forma en que estos alimentos eran procesados y almacenados. Imagina vivir en un mundo donde la caza no siempre estaba garantizada. Era vital para estos hombres y mujeres desarrollar técnicas para preservar y almacenar alimentos, asegurando la supervivencia en los momentos más difíciles. Las herramientas encontradas en los yacimientos arqueológicos sugieren que tenían un impresionante conocimiento sobre el procesamiento de semillas y legumbres, mucho antes de cualquier concepto de agricultura. El papel de las plantas en la supervivencia de los primeros humanos. Pero, ¿por qué esta énfasis en las plantas? La respuesta radica en la naturaleza impredecible de la caza. Mientras los animales podían ser escasos o difíciles de capturar, las plantas estaban siempre allí, accesibles y abundantes. Las calorías obtenidas de las plantas, especialmente de los cereales ricos en almidón, eran esenciales para la supervivencia. Y no solo eso, estas plantas eran ricas en nutrientes vitales como vitaminas, minerales y fibras, todos esenciales para mantener la salud y la energía de estos pueblos. Piensa en los momentos de escasez, cuando la caza fallaba y las condiciones eran adversas. En esos tiempos, los hombres de las cavernas recurrían a sus reservas de granos y nueces, almacenados cuidadosamente para garantizar que nadie pasara hambre. Este conocimiento y preparación revelan una sofisticación que contradice la visión simplista de nuestros antepasados como meros cazadores. El arte culinario de los hombres de las cavernas. Ahora profundicemos en un aspecto menos conocido, pero igualmente fascinante: la preparación de los alimentos. Olvida la imagen de una comida improvisada y sin sabor. Los hombres de las cavernas no solo consumían plantas, sino que dedicaban tiempo y cuidado para preparar sus comidas de una manera que seguramente elevaría su estatus de meros sobrevivientes a verdaderos gourmets de la prehistoria. Restos de comida carbonizada, encontrados en yacimientos que datan de 70.000 años, nos cuentan una historia de especias y técnicas culinarias. Tanto los neandertales como los primeros humanos modernos mostraban una atención al detalle que es, por decirlo menos, sorprendente. El uso de especias y la preparación meticulosa de los alimentos sugieren que las comidas eran momentos significativos, quizás incluso rituales, donde el acto de comer se celebraba de manera casi sagrada. La verdad sobre la dieta de los hombres de las cavernas. Llegamos al punto culminante de esta narrativa. Ahora que hemos desvelado las complejidades de la dieta de los hombres de las cavernas, es hora de entender lo que esto significa. La verdad es que la imagen popular de nuestros antepasados como grandes consumidores de carne es, en gran parte, un mito. Eran maestros en el arte de aprovechar lo que la naturaleza ofrecía, priorizando las plantas y solo ocasionalmente incluyendo carne en sus comidas. Esta dieta rica en vegetales, con carne como complemento, no solo sustentó a estos pueblos durante milenios, sino que también les ayudó a adaptarse y prosperar en entornos hostiles. Era una combinación ingeniosa, basada en un profundo conocimiento del entorno y de los recursos disponibles.
Bajo las sombras del tiempo, antes de que la humanidad construyera ciudades y desarrollara la escritura, nuestros antepasados enfrentaban desafíos inimaginables para sobrevivir. Pero uno de ellos era especialmente cruel, aunque pocas veces mencionado: el caos silencioso de la suciedad. Imagina vivir en un mundo donde las enfermedades surgían como espíritus invisibles, donde el simple acto de beber agua podía ser mortal. Un mundo donde el concepto de limpieza, tal como lo conocemos, era inexistente. Hola, viajeros de la historia, ¿podrías vivir sin darte un baño o sin cepillarte los dientes? Hoy vamos a descubrir cómo era la higiene, o la falta de ella, en la prehistoria. Antes de sumergirnos en este pasado tan sucio, deja tu super like y sin más demora, vamos con el video. La naturaleza como baño. Imagina una época en la que el concepto de privacidad era tan lejano como la invención de la rueda. Para los habitantes de la prehistoria, la naturaleza era el único baño disponible. Entre árboles, arbustos y rocas, nuestros ancestros improvisaban como podían, pero el problema no terminaba ahí. ¿Qué hacían con los desechos? La respuesta era nada. Sin conocimientos sobre higiene o sistemas de saneamiento, los desechos simplemente quedaban donde se generaban, muchas veces cerca de los lugares de alimentación o descanso. Los arqueólogos han encontrado evidencias de depósitos de excrementos humanos en cuevas prehistóricas, lo que demuestra que las comunidades convivían frecuentemente con sus propios residuos. Estos no solo emanaban un olor insoportable, sino que también atraían enjambres de moscas y otros insectos. Esas moscas eran agentes peligrosos. Al posarse sobre los alimentos o en heridas abiertas, propagaban enfermedades rápidamente. La ausencia de prácticas sanitarias creaba auténticos focos de infección, convirtiendo aldeas y refugios naturales en trampas mortales. ¿Y cómo se limpiaban nuestros ancestros después de hacer sus necesidades? Usaban hojas secas, trozos de musgo e, increíblemente, piedras como herramientas improvisadas. Imagina el malestar y los problemas que esto podía causar. Las infecciones en áreas sensibles eran comunes y podían transformarse en problemas mucho más graves. Sin comprender la relación entre la suciedad y las enfermedades, los prehistóricos vivían a merced de la naturaleza, creyendo que las dolencias provenían de fuerzas sobrenaturales o maldiciones. Sin embargo, era la suciedad que los rodeaba la que alimentaba este ciclo de sufrimiento. El agua, fuente de vida. El agua siempre ha sido vital para la supervivencia, pero para los habitantes de la prehistoria también representaba un peligro invisible. Ríos, lagos y manantiales eran las principales fuentes de abastecimiento, pero al mismo tiempo se usaban para otras actividades, como bañarse, limpiar utensilios e incluso como baño. La falta de distinción entre agua potable y agua contaminada creaba el ambiente perfecto para la propagación de enfermedades mortales. Los arqueólogos han encontrado evidencias de parásitos en heces fosilizadas, lo que indica que las infecciones intestinales, como las parasitosis, eran increíblemente comunes. Las aguas estancadas, en particular, eran trampas peligrosas. Allí proliferaban bacterias, virus y protozoos, provocando enfermedades como disentería y cólera. Estas dolencias eran fatales para muchas comunidades, especialmente aquellas que vivían en áreas densamente pobladas. Sin embargo, en algunas regiones existían prácticas rudimentarias que mostraban intentos por evitar estos riesgos. Algunas comunidades calentaban el agua antes de consumirla, aunque muchas veces lo hacían más por comodidad que por comprender el peligro. También se han documentado casos de fuentes naturales de agua rica en minerales que, por casualidad, eran más seguras para beber. Curiosamente, la búsqueda de agua limpia a menudo dictaba los movimientos de los grupos nómadas. Cuando una fuente se volvía inutilizable, era hora de partir. Esta dependencia de la naturaleza hacía del agua un bien tan preciado como peligroso, un paradoja que marcaba la vida en la prehistoria. La limpieza del cuerpo, un lujo olvidado. Hoy en día, tomar un baño es una práctica casi universal, pero para los habitantes de la prehistoria esto era algo impensable.
Vivir en contacto constante con la tierra significaba estar siempre cubiertos de polvo, barro y los residuos de la vida cotidiana. El olor corporal impregnado de sudor era una parte inevitable de la existencia, pero el problema iba mucho más allá de una simple incomodidad olfativa. La acumulación de suciedad en la piel y el cabello era una invitación abierta para los parásitos. Piojos, pulgas y garrapatas eran tan comunes que se convirtieron en compañeros permanentes de muchas comunidades. Como respuesta, algunos grupos se afeitaban el cabello con piedras afiladas, tanto por higiene como por practicidad, ya que mantener un cabello largo libre de infestaciones era mucho más difícil. En cuanto al cuerpo, los prehistóricos empleaban métodos rudimentarios de limpieza. Cenizas de madera, arena e incluso grasa animal se aplicaban sobre la piel, no tanto para eliminar la suciedad, sino para protegerse del frío y repeler insectos. Lamentablemente, estos métodos eran ineficaces contra las infecciones cutáneas, que eran frecuentes y a menudo dolorosas. El mal aliento era otro problema constante. Sin cepillos de dientes ni pastas, los restos de comida se acumulaban en los dientes, causando caries y enfermedades en las encías. Los fósiles de mandíbulas muestran evidencias claras de abscesos dentales que, al no recibir tratamiento, podían incluso llevar a la muerte. A pesar de todo, es posible que el olor y la suciedad fueran menos perceptibles para ellos que para nosotros hoy en día. Viviendo todos en las mismas condiciones, lo que ahora consideraríamos intolerable era simplemente la norma para su época. Después de todo, el concepto de higiene personal estaba a unos siglos de distancia de desarrollarse. Enfermedades en el barro de la ignorancia. En la prehistoria, las enfermedades no eran solo una amenaza silenciosa, sino un verdadero enigma. Sin comprender el origen de los males, muchos creían que las dolencias provenían de maldiciones o fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, la verdadera causa de estos problemas residía en el contacto constante con la suciedad y los hábitos poco higiénicos. Las heridas abiertas eran especialmente peligrosas. Pequeños cortes podían infectarse rápidamente, convirtiéndose en abscesos dolorosos que, sin tratamiento, llevaban a la septicemia, una condición a menudo fatal. Las infecciones cutáneas, agravadas por la convivencia con parásitos como pulgas y garrapatas, eran tan comunes que se convirtieron prácticamente en una característica de la vida diaria. El mayor terror, sin embargo, residía en los dientes. Los fósiles de cráneos revelan caries profundas, encías infectadas y abscesos dentales que causaban dolores insoportables. El desgaste natural de los dientes, provocado por el consumo de alimentos crudos y granos sin procesar, agravaba aún más la situación. En muchos casos, las infecciones bucales podían propagarse al resto del cuerpo, resultando en una muerte dolorosa. Además, la proximidad con los animales, ya fueran domesticados o salvajes, introdujo nuevos peligros. Las enfermedades zoonóticas, como el tifus y la rabia, circulaban sin control. La ausencia de nociones de higiene o cuarentena hacía de estas plagas un desafío imposible de gestionar. En la lucha por la supervivencia, el cuerpo humano estaba constantemente en guerra contra estas amenazas invisibles. Residuos, esperanza de vida y legado de la suciedad. Los residuos de la vida cotidiana en la prehistoria eran manejados de forma improvisada. Los grupos nómadas dejaban sus desechos al desplazarse, pero en los asentamientos permanentes, la acumulación de basura se convirtió en un problema evidente. Huesos, restos de comida y heces eran arrojados en agujeros poco profundos o simplemente abandonados al aire libre, creando un entorno ideal para plagas y enfermedades. Con el tiempo, algunas comunidades comenzaron a adoptar prácticas básicas para lidiar con los desechos. Era común apartar las zonas de descarte de las áreas habitadas o, en algunos casos, quemar ciertos tipos de basura. Estas prácticas rudimentarias representaban los primeros pasos hacia el saneamiento, aunque estaban lejos de resolver los problemas. Las fosas, muchas veces mal cubiertas, quedaban expuestas al viento, la lluvia y los animales, propagando la contaminación nuevamente al entorno. Esta relación problemática con la suciedad tuvo un impacto directo en la esperanza de vida. Estudios indican que la media de vida en la prehistoria era alarmantemente baja,
rara vez superando los 30 años. Los niños eran los más vulnerables. La mortalidad infantil alcanzaba índices devastadores, con casi la mitad de ellos muriendo en los primeros años de vida. Comparado con los estándares actuales, donde la esperanza de vida global supera los 70 años, la diferencia es impresionante. En aquella época, alcanzar la adultez ya era un logro significativo. La supervivencia dependía no solo de habilidades para cazar o protegerse de depredadores, sino también de evitar las trampas invisibles que la suciedad escondía. Hoy en día, los residuos fosilizados de nuestros antepasados ofrecen algo más que indicios de su dieta o forma de vida. Son un testimonio del impacto devastador de la falta de higiene, pero también de los primeros intentos de la humanidad por comprender y superar estos desafíos. Estos pequeños avances sentaron las bases de lo que más tarde se convertiría en el saneamiento moderno. En una era lejana, antes del amanecer de la escritura, se extendía un mundo salvaje e inexplorado bajo cielos indomables. En las cuevas ocultas y en los vastos espacios naturales, latía fuerte el corazón de la humanidad primitiva. Hola viajeros de la historia. Hoy nos sumergiremos en las cavernas ancestrales para desentrañar los misterios de la sexualidad humana en sus orígenes. Curioso por saber cómo los primeros hombres y mujeres experimentaban el amor y el deseo, así que no olvides dejar tu super like y únete a nosotros en este emocionante viaje a través del tiempo. Comunicación del deseo en las sombras de las cavernas. Durante el Paleolítico inferior, que duró aproximadamente de 2,5 millones a 200,000 años, los primeros homínidos empezaron a desarrollar formas rudimentarias de comunicación no verbal para expresar deseo e interés. Las escasas evidencias arqueológicas de este periodo sugieren que los gestos, los toques y las miradas eran componentes fundamentales para comunicar atracción. Las primeras manifestaciones de arte, aunque escasas, indican una representación simbólica del cuerpo humano, lo que sugiere una incipiente conciencia de la sexualidad y la relación con los demás. En el Paleolítico Medio, hace entre 200,000 y 40,000 años, las prácticas de apareamiento y los rituales de fertilidad se hicieron más complejos. Las excavaciones arqueológicas revelan artefactos que indican una creciente preocupación por la fertilidad, como figuras femeninas voluptuosas y representaciones de genitales. Estos símbolos no eran meramente decorativos, sino elementos centrales de rituales que probablemente implicaban celebraciones de apareamiento y fertilidad. El arte rupestre de este periodo refleja una comprensión más sofisticada de la sexualidad, con representaciones que sugieren prácticas rituales y la celebración de la unión entre los sexos. El arte de la seducción en el Paleolítico Superior. El arte y la cultura humanos experimentaron una importante revolución. La sexualidad empezó a representarse de forma más explícita y artística en las cuevas. Las pinturas y esculturas de este periodo no solo representaban la forma humana con mayor detalle, sino que también sugerían escenas de rituales y prácticas de seducción. Estas representaciones indican una evolución en las interacciones sociales y sexuales, con énfasis en la seducción y el cortejo, revelando una complejidad en la expresión de la sexualidad que va más allá de la simple procreación. A finales del Paleolítico Superior, las sociedades humanas empezaron a formar estructuras más complejas. En esta época, las uniones entre individuos empezaron a adoptar formas que se asemejan vagamente a las nociones modernas de relación. Las uniones no eran solo arreglos románticos, sino también acuerdos sociales y económicos esenciales para la supervivencia y la continuidad del grupo. Hay pruebas de rituales que pueden haber sido similares a las ceremonias de boda, lo que indica un reconocimiento de la unión no solo entre los miembros de la pareja, sino también por parte de la comunidad en general. El arte de la seducción y los rituales de cortejo alcanzaron un alto grado de sofisticación, ya que las pinturas y grabados rupestres de este periodo revelan una preocupación por representar escenas de cortejo y seducción,
lo que sugiere un papel significativo de estas prácticas en la cultura social. La danza, el adorno personal y el intercambio de regalos formaban parte integrante del proceso de seducción y cortejo. Estos aspectos de la interacción social no solo facilitaban la formación de vínculos emocionales, sino que también ayudaban a mantener la cohesión social y a definir las normas culturales relacionadas con el apareamiento. Tabúes y prohibiciones en la sociedad primitiva. Los tabúes y prohibiciones relacionados con la sexualidad en las sociedades primitivas demuestran una comprensión compleja y matizada de la sexualidad humana. Las restricciones y tabúes en torno a las prácticas sexuales, la consanguinidad y las relaciones entre distintos grupos sociales reflejaban las normas y valores de estas comunidades. Violar estos tabúes podía acarrear graves consecuencias sociales, lo que reforzaba la importancia de adherirse a las normas establecidas para la armonía y la estabilidad del grupo. Intimidad y medio ambiente, la influencia de la naturaleza. La relación entre las prácticas sexuales y el entorno natural se ha hecho aún más evidente. Los cambios climáticos, como el final de la última glaciación, han traído nuevos retos y oportunidades, influyendo directamente en la vida social y sexual de las comunidades. La transición a climas más suaves y la consiguiente abundancia de recursos naturales permitieron una mayor flexibilidad y diversidad en las prácticas sexuales y los rituales de fertilidad. Las llamadas Venus prehistóricas, figuras femeninas esculpidas halladas en diversos yacimientos de Europa que datan del Paleolítico Superior, constituyen un hito en la comprensión de la sexualidad y la feminidad en la prehistoria. Estas estatuillas, caracterizadas por rasgos exagerados asociados a la fertilidad, como pechos grandes y caderas anchas, se interpretan como símbolos de la maternidad y la capacidad reproductora. Su presencia en diversos lugares sugiere un culto a la fertilidad y la veneración de la figura femenina, lo que refleja la importancia de las mujeres en la continuidad y supervivencia de las comunidades antiguas. A medida que las sociedades se hacían más complejas, también se intensificaban los conflictos relacionados con la sexualidad. Las disputas por la pareja, las violaciones de las normas sexuales y los desequilibrios de poder eran habituales. La resolución de estos conflictos a menudo implicaba rituales o prácticas sociales que reflejaban y reforzaban la estructura jerárquica de la comunidad. Por tanto, el sexo desempeñaba un papel crucial no solo en la reproducción, sino también en el mantenimiento del orden social y el establecimiento de jerarquías. Sexualidad y transición al Neolítico. Con la llegada del Neolítico y el inicio de la agricultura y la sedentarización, se produjo una transformación significativa de las prácticas sexuales. Los cambios en el estilo de vida, la domesticación de animales y el desarrollo de comunidades agrícolas fijas condujeron a una reorganización de las estructuras sociales y familiares. Las prácticas sexuales y los rituales de fertilidad empezaron a adaptarse a estas nuevas realidades, reflejando los cambios en las relaciones de poder y la dinámica social. En el vientre nebuloso de la prehistoria, entre las sombras de un mundo salvaje e indomado, emergen figuras cubiertas de pieles, moviéndose con la sutileza de quien conoce cada piedra y arroyo. Estos primeros susurros de la humanidad, estos ecos de pasos en las cavernas, llevan secretos de una vida cruda, vibrante y sorprendentemente sofisticada. Hola, viajeros de la historia. ¿Quieren saber cómo sería despertar hace miles de años, sin alarma, sin café, pero rodeados de una naturaleza implacable? Hoy exploramos la vida de los hombres de las cavernas. Ya dejen su super like y prepárense para un viaje en el tiempo. El despertar en la prehistoria. Con la primera luz del día, mientras el sol rompía el horizonte, el grupo ya estaba en movimiento. La jornada diaria comenzaba con la inspección del área alrededor de la caverna, verificando la presencia de depredadores nocturnos que pudieran haberse acercado.
Hombres y mujeres trabajaban juntos en la recolección de frutas y nueces, utilizando técnicas refinadas para maximizar la cosecha sin agotar los recursos naturales. El conocimiento se transmitía oralmente, de generación en generación, una enciclopedia viva de saberes sobre cada planta y animal de la región. Esta rutina meticulosa no era solo sobre supervivencia, era una danza rítmica con la naturaleza, un acto de respeto y equilibrio, la supervivencia a través de la caza y la recolección. Las estrategias de subsistencia de los hombres de las cavernas eran esenciales para su supervivencia diaria. Desde el amanecer, los grupos se dividían en tareas específicas. Mientras algunos recolectaban plantas comestibles, frutas y raíces, otros se dedicaban a la caza. Utilizaban herramientas primitivas hechas de piedra y hueso, como lanzas y cuchillos, perfeccionadas a lo largo de generaciones para maximizar su eficacia. La caza era una actividad que exigía no solo fuerza física, sino también inteligencia y conocimiento profundo del comportamiento animal. Los hombres de las cavernas estudiaban los patrones de movimiento de los animales, sus rastros y hábitos alimenticios, lo que les permitía anticipar rutas y planificar emboscadas. Utilizaban técnicas como el cerco, donde grupos coordinaban movimientos para atrapar animales mayores en áreas de difícil escape. Este profundo entendimiento de la naturaleza les permitía sostener sus comunidades sin agotar los recursos locales. La práctica de usar cada parte del animal abatido, carne para alimentación, huesos para herramientas y pieles para vestimenta, reflejaba un respeto por la naturaleza y una comprensión de la interdependencia entre el hombre y el medio ambiente. Estas habilidades no solo garantizaban la supervivencia física, sino también reforzaban la cohesión social y la transmisión de conocimientos vitales entre generaciones, ritos y relaciones. Las prácticas reproductivas de los hombres de las cavernas, inmersas en ricos simbolismos y rituales, reflejaban una comprensión profunda de su conexión tanto con el grupo como con el entorno natural circundante. Estas celebraciones no eran meras formalidades, sino eventos esenciales que tejían la estructura social y espiritual de la comunidad. Los rituales frecuentemente coincidían con fenómenos naturales significativos, como las lunas llenas, que iluminaban el cielo nocturno con una luminosidad mística, o los solsticios, momentos del año que marcaban cambios cruciales en las estaciones y en el ciclo de vida de la Tierra. Estas ocasiones eran vistas como portales de energía, momentos propicios para iniciar nuevas vidas dentro de la comunidad. Durante estas festividades, hombres y mujeres se reunían en espacios abiertos, generalmente cerca de lugares naturales significativos como grandes árboles o nacientes de ríos. Allí, alrededor de grandes fogatas, danzaban al son de tambores hechos de pieles animales. La danza, más que una expresión de alegría, era un diálogo con los espíritus de la naturaleza, un pedido de fertilidad, salud y protección. La elección de los compañeros era celebrada colectivamente, reflejando la importancia de la unión para la cohesión del grupo. Además de fortalecer lazos sociales, estos rituales también servían como una forma de educación emocional y espiritual para los jóvenes, que aprendían sobre responsabilidades, roles y la sacralidad de las relaciones humanas. Eran instruidos sobre cómo sus elecciones afectaban no solo sus vidas, sino toda la comunidad. La elección de un compañero, por lo tanto, trascendía lo individual y se convertía en un acto comunitario, enraizado en tradiciones que garantizaban la armonía y la supervivencia del grupo. Estos ritos, ricos en simbolismo y emoción, eran fundamentales para la identidad colectiva y la resiliencia del grupo. No solo garantizaban la continuidad física de la comunidad a través de la reproducción, sino que también reafirmaban los lazos emocionales y espirituales que permitían a los hombres de las cavernas enfrentar los desafíos de un mundo inconstante y muchas veces hostil. Así, la vida social de los hombres de las cavernas, lejos de ser una lucha solitaria por la supervivencia, era una celebración interconectada de vida, amor y coexistencia con el mundo natural. Ritual de limpieza y cuidados personales. Contrariamente a la idea moderna de que los hombres de las cavernas vivían en constante suciedad, ellos poseían prácticas de higiene que reflejaban un entendimiento sofisticado de salud y limpieza.
Utilizaban cenizas y grasa animal para crear una especie de jabón que ayudaba en la limpieza de la piel y en la protección contra el frío. Baños en aguas corrientes eran comunes, especialmente en lugares donde ríos o lagos estaban accesibles. Además del cuidado con el cuerpo, la higiene bucal también era practicada, usando ramas friccionadas contra los dientes para remover residuos. En algunas culturas, evidencias sugieren que hierbas eran masticadas para refrescar el aliento y limpiar los dientes. Estos métodos no solo mantenían a los miembros del grupo saludables, sino también fortalecían lazos sociales a través de rituales de limpieza colectivos, esenciales para la cohesión del grupo. Navegando por los peligros diarios, la vida de los hombres de las cavernas estaba repleta de riesgos constantes, desde enfrentar depredadores hasta lidiar con fenómenos naturales adversos, encuentros con animales salvajes, como osos de las cavernas y lobos gigantes, eran una realidad peligrosa. Tácticas de defensa incluían el uso de antorchas para ahuyentar depredadores durante la noche y la construcción de barreras físicas alrededor de los campamentos. Desastres naturales, como inundaciones e incendios forestales, también exigían rápida adaptación y movimiento. Las comunidades aprendían a interpretar señales de la naturaleza, como el comportamiento de los animales o cambios en el ambiente, que podían indicar la aproximación de una tormenta o de una estación seca prolongada. En tiempos de escasez, la capacidad de migrar temporalmente para áreas con recursos más abundantes mostraba una planificación estratégica y una adaptabilidad notable. Estos desafíos diarios no solo moldeaban la física y la mentalidad de los hombres de las cavernas, sino también fomentaban el desarrollo de tecnologías y estrategias de supervivencia que son la base de la ingeniosidad humana moderna. Ahora, hemos llegado al fin de nuestra expedición a los orígenes de la humanidad. Pero antes de que ustedes regresen al confort de su hogar moderno, imagínense usando pieles y enfrentando a una fiera gigante solo con una lanza. ¿Cómo se saldrían? Su perspectiva es valiosa para nosotros, así que dejen su comentario y participen de la conversación. No olviden dejar su like en el canal, eso ayuda mucho. Y si este vídeo fue relevante para ustedes, compártanlo. Hasta la próxima y nos vemos pronto. Que estén en paz, que Dios los bendiga. Hola, viajeros de la historia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era la vida de los hombres de las cavernas, nuestros parientes lejanos, los neandertales? ¿Sabes cómo solían relacionarse? Tienes curiosidad por saberlo, ¿no? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. Aunque los humanos modernos y los neandertales son especies completamente separadas, eso no impidió que ambas se conectaran. Sabemos que los humanos y los neandertales se relacionaron entre sí, como revelan las pruebas de ADN. Un análisis genético realizado a los restos de un humano de hace 40.000 años descubrió que el 11% de su genoma no era realmente humano, sino neandertal. Es la mayor concentración de ADN neandertal jamás encontrada en un humano. E incluso hay personas vivas hoy en día que tienen restos neandertales en sus genes. Resulta que los neandertales transmitieron ciertos genes que pueden causar úlceras en los genitales humanos. Las personas con el gen neandertal HLA-B51 son más propensas a desarrollar la enfermedad de Behçet, una afección que tiene varios efectos secundarios como úlceras en la boca y los genitales, inflamación y ceguera. El Behçet no es la única afección relacionada con el ADN neandertal.
La enfermedad de Crohn, el lupus y la diabetes son enfermedades en las que influyen restos del antiguo ADN. Los neandertales y los humanos modernos difieren en muchos aspectos. Una de las diferencias más graves es nuestra perspectiva sobre las relaciones con los parientes cercanos. En una cueva de Siberia se descubrió un hueso del dedo gordo del pie de una mujer neandertal y el análisis genético reveló que los padres del neandertal eran parientes muy cercanos. Es probable que los padres fueran medio hermanos, una tía y su sobrino o viceversa. Los científicos confirmaron que el nivel de endogamia en este espécimen en particular era extraordinariamente alto para cualquier especie, lo que sugiere que esto estaba lejos de ser un incidente casual. En otras palabras, los neandertales mantenían relaciones con su propio grupo familiar y, como ya sabemos, los efectos genéticos hereditarios son catastróficos. En 2017, la antropóloga Laura Weyrich, de la Universidad Estatal de Pensilvania, Estados Unidos, descubrió la huella fantasmal de un parásito microscópico de 48.000 años de antigüedad aferrado a un diente prehistórico. Le interesaba especialmente lo que comían los neandertales y cómo interactuaban con su entorno. Para averiguarlo, secuenció el ADN de la placa dental de los dientes encontrados en 3 cuevas diferentes. 2 de las muestras se tomaron de 13 neandertales encontrados en El Cidrón, en el noroeste de España. El yacimiento fue recientemente objeto de intriga cuando se reveló que muchos de estos individuos parecen haber sufrido anomalías congénitas, como rótulas y vértebras deformadas y dientes de leche que permanecieron mucho tiempo después de la infancia. Para sorpresa de Weyrich, uno de los dientes de El Cidrón contenía la firma genética de un microorganismo parecido a una bacteria, que aún hoy se encuentra en nuestras bocas. Al comparar la versión neandertal con la versión humana moderna, pudo estimar que ambas se separaron hace unos 120.000 años. Según la investigadora, lo fascinante es que este es también uno de los primeros periodos en los que se describe el mestizaje entre humanos y neandertales. Revela: es maravilloso ver a un microbio involucrado en esa interacción. Según ella, una posible vía para esta transferencia son los besos. Cuando se besa a alguien, los microbios orales van de un lado a otro de la boca, explica. Otra forma de transferir los microbios orales es compartir los alimentos, y aunque no hay pruebas directas de un neandertal preparando una comida para un humano moderno temprano, para Weyrich el descubrimiento es emocionante porque sugiere que nuestras interacciones con otros tipos de humanos dieron forma hace tiempo a las comunidades de microorganismos que llevamos hasta hoy. El mestizaje entre humanos y neandertales no fue un hecho aislado. Según diversas pruebas de ADN, parece que esta relación amorosa entre especies estaba en marcha desde al menos 100.000 años. Las dos especies se cruzaron hace unos 60.000 años, produciendo una descendencia fértil cuyo linaje genético continúa hasta hoy. Se cree que a lo largo de esta línea de tiempo se produjeron miles de acoplamientos de este tipo. Este descubrimiento ha revolucionado realmente el conocimiento de nuestra propia historia y ha dejado claro que el Homo sapiens debió salir de África antes de lo que pensábamos. Dado que los neandertales nunca vivieron en África, las pruebas de la mezcla entre humanos y neandertales demuestran que los humanos emigraron a Eurasia hace al menos 100.000 años. También se descubrió que los hombres neandertales tenían miembros de tamaño similar a los de los hombres actuales. A diferencia de muchos otros primates que tienen genitales masculinos proporcionalmente pequeños, los humanos tienen miembros relativamente grandes.
Al comparar nuestro ADN, los científicos determinaron que el órgano de los neandertales era probablemente indistinguible del nuestro. Esto tiene sentido dado la cantidad de endogamia entre las dos especies y confirma además que nuestros genitales eran compatibles con los suyos. Los neandertales han desaparecido y los paleontólogos llevan décadas intentando averiguar qué pasó. Algunas teorías echan la culpa al cambio climático, mientras que otras culpan a los invasores humanos por haber exterminado a nuestros parientes más cercanos. Existe otra hipótesis según la cual los neandertales nunca se extinguieron realmente. De hecho, solo se mezclaron con nosotros. Es posible que se hayan relacionado fuera de los patrones existentes al aparearse con otra especie. Es muy probable que las relaciones entre humanos y neandertales no fueran consentidas y que las violaciones entre especies fueron una parte más de la vida prehistórica. La comunicación entre las especies habría sido difícil, lo que significa que es poco probable que dos homínidos se conectaran por elección. Si ese fuera el caso, podría ser una prueba de que los humanos y los neandertales tuvieron una relación violenta que acabaría con los humanos como únicos supervivientes. Aunque muchas pruebas genéticas han revelado muchos de los misterios que dejó la desaparición de los neandertales, todavía no sabemos mucho sobre sus verdaderas vidas personales. Sabemos que se mezclaban con los humanos, pero no sabemos en qué condiciones ni con qué frecuencia. No sabemos cómo sería el acto real, aunque podemos suponer que sería bastante similar a la relación humana moderna. Quizá con el tiempo sepamos más sobre la vida de los neandertales. En una era donde las herramientas eran de piedra y la supervivencia era el único lujo, ciertas figuras recorrían los paisajes salvajes con una determinación que moldearía el futuro de la humanidad. Entre cazadores y recolectores, en cuevas o bajo la sombra de las hogueras, algunas historias no trataban de guerras ni de cacerías, sino de quienes llevaban la vida dentro de sí. Hola, viajeros de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era ser mujer en una época donde todo era una lucha por sobrevivir? Pues bien, hoy exploraremos ese fascinante mundo y descubriremos cómo era ser mujer en la prehistoria. Antes de sumergirnos en este pasado tan remoto, deja tu super like y sin más demora, vamos con el video. El inicio de la vida femenina. En las vastas llanuras y densos bosques de la prehistoria, las niñas crecían observando atentamente los signos de la naturaleza y los gestos de las mujeres mayores. El inicio de la vida femenina no seguía un rito predefinido, pero estaba marcado por transformaciones que, para el grupo, tenían un aura casi mágica. La pubertad se veía como un hito. El cuerpo que antes era infantil ahora cargaba el poder de la creación. Los primeros ciclos menstruales, aunque a menudo envueltos en misterio, eran reconocidos como eventos significativos. En algunas comunidades, estos momentos podían celebrarse con rituales simbólicos, utilizando pinturas corporales u objetos específicos que marcaban esta nueva etapa. Estos rituales, rudimentarios a nuestros ojos, cargaban el peso del entendimiento colectivo sobre la importancia de la fertilidad para la supervivencia del grupo. Las relaciones interpersonales, por otro lado, eran muy diferentes de lo que conocemos hoy. La vida nómada imponía un dinamismo único. La estructura familiar, tal como la entendemos ahora, aún no existía.
Las relaciones afectivas y sexuales a menudo no eran exclusivas, sirviendo como una forma de fortalecer los lazos dentro del grupo. Este sistema, además de aumentar la cooperación entre los individuos, reducía los riesgos de conflictos y aseguraba que todos los niños fueran cuidados como parte de una comunidad más amplia, y no solo por una madre o un padre. Embarazo, partos y dificultades. El embarazo era un periodo extremo. Mientras traía la esperanza de continuidad para el grupo, también representaba los temores de la fragilidad humana. Sin conocimientos avanzados sobre nutrición o medicina, las mujeres embarazadas dependían de cuidados básicos brindados por otras mujeres experimentadas. Estas observaban atentamente la naturaleza y, gracias a ello, tenían cierto dominio sobre hierbas y raíces que podían aliviar dolores o náuseas. Sin embargo, el parto era una verdadera prueba de supervivencia. Imagina el desafío de dar a luz sin tecnología, en condiciones climáticas adversas y en refugios precarios. La posición para el parto variaba según la cultura. En algunas comunidades se realizaba en cuclillas, usando cuerdas o troncos como apoyo. En otras, el grupo femenino ayudaba a crear un ambiente que, a pesar de las dificultades, resultaba acogedor. La mortalidad era alta, tanto para las madres como para los recién nacidos. Aún así, el nacimiento era un evento de celebración. Los niños representaban una nueva oportunidad, una esperanza para el grupo, y eran recibidos con rituales simples, como el uso de amuletos o pequeños adornos hechos de huesos o conchas. A pesar de las dificultades, las mujeres que sobrevivían al embarazo y al parto eran consideradas verdaderas heroínas, símbolos de resiliencia y fortaleza. La participación en el grupo. La idea de que las mujeres eran meras figuras secundarias en la prehistoria no podría estar más equivocada. Para entender su verdadera importancia, basta observar la dinámica de las comunidades. Mientras los hombres salían a cazar grandes presas, las mujeres se encargaban de tareas que aseguraban la supervivencia diaria, y su contribución era sin duda fundamental. Recolectaban frutos, raíces y semillas, que a menudo representaban más del 70% de la alimentación del grupo. También eran las principales responsables de almacenar estos alimentos y garantizar recursos durante los períodos de escasez. Pero su influencia no se limitaba a la recolección. Fueron las primeras científicas de la humanidad, probando plantas para descubrir cuáles eran comestibles, medicinales o venenosas. Además, las mujeres cuidaban de los niños, transmitiéndoles los conocimientos básicos sobre el entorno. Sin embargo, su papel no se reducía a la educación. Las mujeres mayores eran consejeras del grupo, participaban en decisiones importantes e incluso mediaban en conflictos. En algunas comunidades, evidencias arqueológicas sugieren que figuras femeninas podían ocupar posiciones de liderazgo, ya fuera como chamanas, curanderas o gestoras de los recursos del grupo. La organización social se basaba en la colaboración y las mujeres estaban en el centro de todo. Eran mucho más que simples integrantes, eran auténticas guardianas del equilibrio, creando y nutriendo las bases que permitían a la comunidad prosperar. Rituales y significados culturales. A la luz danzante de las hogueras, los rituales prehistóricos eran momentos de unión y de contacto con lo desconocido. Y las mujeres, con su conexión innata con los ciclos de la vida, desempeñaban roles centrales en estas ceremonias. En la prehistoria, los rituales no eran simples celebraciones, llevaban profundos significados, conectando al grupo con los misterios de la naturaleza y la supervivencia colectiva. La fertilidad, tanto de la tierra como del cuerpo, era uno de los temas más celebrados. En numerosos sitios arqueológicos se han encontrado pequeñas estatuillas femeninas, como las famosas Venus paleolíticas, que simbolizaban la abundancia, la maternidad y la continuidad de la vida. Estas figuras, esculpidas con esmero, se usaban en rituales para atraer buenas cosechas, nacimientos saludables o protección contra fuerzas desconocidas.
Las mujeres lideraban ceremonias que marcaban las estaciones, los nacimientos y las muertes, conectando la vida cotidiana con los ritmos de la naturaleza. Pinturas rupestres con figuras femeninas podrían indicar su protagonismo en estos momentos. Muchas de estas celebraciones incluían danzas, cantos e incluso pinturas corporales que unían al grupo en un propósito común. Eran momentos de profundo simbolismo, pero también de cohesión social. A través de los rituales se reforzaban los valores del grupo y se fortalecía la idea de comunidad. Estos eventos no solo permitían una conexión espiritual, sino también emocional, una pausa en la dura rutina para recordar que, incluso en un mundo hostil, había belleza, significado y lazos que sostenían a la humanidad. La mujer como guardiana de la salud y la medicina primitiva. Si la supervivencia en la prehistoria requería ingenio, las mujeres eran, sin duda, las guardianas del conocimiento medicinal que mantenía al grupo con vida. Observando atentamente los comportamientos de los animales y los ciclos de la naturaleza, desarrollaron un saber práctico que las convirtió en las primeras curanderas de la humanidad. Imagina a una mujer observando a un animal masticar una planta y al probarla descubrir que aliviaba dolores o curaba heridas. Este tipo de experimentación rudimentaria fue la base de lo que hoy llamamos medicina primitiva. Las mujeres sabían qué raíces reducían la fiebre, qué hojas podían aplicarse en heridas para prevenir infecciones e incluso qué semillas provocaban efectos alucinógenos que se usaban en rituales espirituales. Los cuidados de salud iban mucho más allá de lo físico. El bienestar emocional del grupo también era una prioridad, y las mujeres, con su sensibilidad, actuaban como mediadoras en tiempos de crisis o conflicto. Muchos objetos encontrados en sitios arqueológicos, como amuletos hechos de huesos o piedras, podrían haber sido utilizados por estas curanderas como herramientas de protección o curación simbólica. Esa conexión con la salud y el equilibrio del grupo convertía a las mujeres en figuras profundamente respetadas. No eran simplemente miembros del grupo, eran las guardianas del conocimiento, la vida y la continuidad. Sin el saber transmitido por ellas, la humanidad quizás no habría resistido los desafíos que enfrentó a lo largo de su evolución. Hemos llegado al final de otro viaje. La vida de las mujeres en la prehistoria nos enseña que, incluso en los tiempos más difíciles, la fuerza, la resiliencia y la unión siempre estuvieron en el corazón de la humanidad. Pero dime, si tuvieras que vivir en esa época, ¿preferirías ser cazador o recolector? Parece una elección fácil, pero ¿lo será realmente? Tu opinión es valiosa para nosotros. Deja tu comentario y únete a la conversación. No olvides darle like al canal, esa acción nos ayuda muchísimo. Y si este video te pareció interesante, compártelo. Hasta la próxima, nos vemos pronto, que estén en paz, que Dios los acompañe. En las sombras de la prehistoria, en cuevas escondidas y vastas llanuras, nuestros antepasados luchaban por sobrevivir. No tenían supermercados, restaurantes ni cocinas modernas, pero poseían un profundo conocimiento de lo que la naturaleza podía ofrecer. ¿Qué componía realmente el menú de los hombres de las cavernas? Hola, viajeros de la historia. ¿Cambiarías tu cena moderna por una comida prehistórica? Antes de explorar los secretos de la dieta de los hombres de las cavernas, deja tu super like y sin más preámbulos, prepárate para descubrir qué alimentaba realmente a nuestros antepasados. Desenmascarando el mito de la dieta paleolítica. Imagina al hombre de las cavernas, una figura robusta e imponente, cazando ferozmente en las vastas sabanas. Durante mucho tiempo se creyó que su supervivencia dependía casi exclusivamente de la carne que lograba capturar, y esa imagen se convirtió en la base para la popular dieta paleolítica de hoy en día. Pero, ¿realmente corresponde esta visión a la realidad?
Recientemente, un estudio revolucionario publicado en Nature Ecology and Evolution desafía esta idea. Los investigadores analizaron los restos mortales de cazadores-recolectores del final de la Edad de Piedra, encontrados en Taforalt, Marruecos. Y lo que descubrieron fue sorprendente. La carne, que se pensaba era el plato principal, era en realidad solo un complemento ocasional en un menú dominado por plantas. Estos hallazgos no solo cuestionan la dieta paleomoderna, sino que también nos invitan a repensar la propia imagen del hombre de las cavernas. En lugar de un voraz carnívoro, era en realidad un experto recolector y preparador de una amplia variedad de alimentos vegetales. La diversidad alimentaria en la Edad de Piedra. Avancemos ahora hacia un detalle crucial que a menudo pasa desapercibido. La dieta de los hombres de las cavernas era increíblemente diversa. Al explorar las evidencias encontradas en Taforalt, queda claro que estos cazadores-recolectores consumían mucho más que carne. Nueces, cereales ricos en almidón, frutas y una gran variedad de plantas formaban parte de su menú diario. Pero lo que lo hace aún más fascinante es la forma en que estos alimentos eran procesados y almacenados. Imagina vivir en un mundo donde la caza no siempre estaba garantizada. Era vital para estos hombres y mujeres desarrollar técnicas para preservar y almacenar alimentos, asegurando la supervivencia en los momentos más difíciles. Las herramientas encontradas en los yacimientos arqueológicos sugieren que tenían un impresionante conocimiento sobre el procesamiento de semillas y legumbres, mucho antes de cualquier concepto de agricultura. El papel de las plantas en la supervivencia de los primeros humanos. Pero, ¿por qué esta énfasis en las plantas? La respuesta radica en la naturaleza impredecible de la caza. Mientras los animales podían ser escasos o difíciles de capturar, las plantas estaban siempre allí, accesibles y abundantes. Las calorías obtenidas de las plantas, especialmente de los cereales ricos en almidón, eran esenciales para la supervivencia. Y no solo eso, estas plantas eran ricas en nutrientes vitales como vitaminas, minerales y fibras, todos esenciales para mantener la salud y la energía de estos pueblos. Piensa en los momentos de escasez, cuando la caza fallaba y las condiciones eran adversas. En esos tiempos, los hombres de las cavernas recurrían a sus reservas de granos y nueces, almacenados cuidadosamente para garantizar que nadie pasara hambre. Este conocimiento y preparación revelan una sofisticación que contradice la visión simplista de nuestros antepasados como meros cazadores. El arte culinario de los hombres de las cavernas. Ahora profundicemos en un aspecto menos conocido, pero igualmente fascinante: la preparación de los alimentos. Olvida la imagen de una comida improvisada y sin sabor. Los hombres de las cavernas no solo consumían plantas, sino que dedicaban tiempo y cuidado para preparar sus comidas de una manera que seguramente elevaría su estatus de meros sobrevivientes a verdaderos gourmets de la prehistoria. Restos de comida carbonizada, encontrados en yacimientos que datan de 70.000 años, nos cuentan una historia de especias y técnicas culinarias. Tanto los neandertales como los primeros humanos modernos mostraban una atención al detalle que es, por decirlo menos, sorprendente. El uso de especias y la preparación meticulosa de los alimentos sugieren que las comidas eran momentos significativos, quizás incluso rituales, donde el acto de comer se celebraba de manera casi sagrada. La verdad sobre la dieta de los hombres de las cavernas. Llegamos al punto culminante de esta narrativa. Ahora que hemos desvelado las complejidades de la dieta de los hombres de las cavernas, es hora de entender lo que esto significa. La verdad es que la imagen popular de nuestros antepasados como grandes consumidores de carne es, en gran parte, un mito. Eran maestros en el arte de aprovechar lo que la naturaleza ofrecía, priorizando las plantas y solo ocasionalmente incluyendo carne en sus comidas. Esta dieta rica en vegetales, con carne como complemento, no solo sustentó a estos pueblos durante milenios, sino que también les ayudó a adaptarse y prosperar en entornos hostiles. Era una combinación ingeniosa, basada en un profundo conocimiento del entorno y de los recursos disponibles.
Hace mucho tiempo, cuando la humanidad vivía en sintonía con la naturaleza indomable, existía una etapa de la vida que era tanto una bendición como un desafío: la infancia. Pequeñas criaturas curiosas, vulnerables y a la vez increíblemente resistentes jugaban y sobrevivían en un mundo donde lo desconocido acechaba detrás de cada roca. Dejaban huellas en el suelo mientras el sonido de la vida salvaje resonaba en el fondo. Hola, viajeros de la historia. Si crees que tu infancia fue llena de aventuras, espera a descubrir cómo era ser niño en la prehistoria, donde la supervivencia era un juego diario. Antes de seguir, deja tu super like. Nunca se sabe cuándo puede aparecer un tigre dientes de sable, así que sin más demora, viajemos en el tiempo. El milagro del nacimiento. Imagina una noche estrellada en la inmensidad de un paisaje prehistórico. El fuego chisporrotea suavemente en el centro de una cueva húmeda, proyectando sombras danzantes en las paredes cubiertas de pinturas rupestres. En un rincón más protegido, las mujeres se agrupan en un círculo, sus rostros tensos pero decididos. Una de ellas está a punto de dar a luz y el aire está cargado de expectativa. No hay habitaciones esterilizadas ni tecnología moderna, solo el calor de las llamas, el aroma penetrante de hierbas usadas como remedios rudimentarios y el sonido de la vida salvaje afuera, donde los lobos aúllan en la distancia. La mujer en labor de parto lucha, sus gemidos mezclándose con el murmullo tranquilizador de las parteras que con manos encallecidas aplican técnicas transmitidas de generación en generación. Es un momento de extrema vulnerabilidad, pero también de fuerza. Los hombres de la tribu se mantienen alejados, con los ojos atentos a cualquier señal de peligro, listos para defender a sus familias de depredadores que podrían ser atraídos por el olor de la sangre. Al fin y al cabo, la vida en la prehistoria era una lucha constante por la supervivencia. Cuando el bebé finalmente da su primer grito, un alivio colectivo recorre el grupo. La nueva vida es celebrada con expresiones de triunfo, pero hay poco tiempo para festejar. Si el bebé está sano, lo envuelven de inmediato en una piel de animal, cálida y suave, y lo colocan junto al pecho de la madre. Pero si algo va mal, el desespero es silencioso, pues todos saben que la fragilidad de la vida no perdona debilidades. Cada nacimiento era una victoria sobre la oscuridad, un milagro en un mundo donde la muerte siempre acechaba, lista para reclamar sus víctimas. Las dificultades cotidianas. Ahora imagina una mañana fría y neblinosa, el sol apenas asomando sobre las colinas verdes y los ríos helados serpenteando como venas plateadas por el paisaje. Los niños de la tribu ya están despiertos, con los pies descalzos, tocando la hierba húmeda, sintiendo cada gota de rocío como pequeños choques de energía. No hay pereza en la vida prehistórica. Desde el momento en que abrían los ojos, los niños debían estar alerta, sus instintos afilándose como las puntas de las lanzas de sus padres. Seguían a los adultos en actividades esenciales, como la recolección de raíces y frutos, o incluso acompañarlos a las zonas de caza y pesca. En Gran Bretaña, por ejemplo, vestigios arqueológicos en el estuario de Severn revelan huellas de niños que, aun siendo pequeños, participaban en estas jornadas peligrosas, corriendo y jugando entre los mayores. Pero esos juegos no eran solo diversión. Eran ensayos para la supervivencia. Los niños imitaban los gestos de los cazadores, lanzaban piedras, jugaban a esconderse para practicar la astucia y aprendían a moldear objetos de arcilla, todo bajo la atenta mirada de los más experimentados. La vida era una escuela al aire libre, donde la naturaleza era tanto la maestra como la amenaza constante. Los juguetes eran rudimentarios, pero esenciales para el aprendizaje, discos de hueso decorados, que los niños hacían girar hasta que los dibujos parecieran cobrar vida, desarrollando su coordinación motora e imaginación.
También había esculturas en miniatura de animales, como bisontes y osos, encontradas en la cueva de Istúriz en Francia, como un presagio de las futuras habilidades de caza que necesitarían dominar. Incluso las muñecas de barro o madera, tal vez creadas en secreto por madres y hermanas mayores, enseñaban la importancia de proteger y cuidar. Pero no todo era trabajo y preparación. A veces, los niños simplemente corrían por las llanuras, reían por descubrimientos simples, como el brillo de una piedra lisa o el salto ágil de un saltamontes. Eran momentos robados a un mundo lleno de desafíos, y aún en esos breves instantes de alegría había una lección. La infancia era preciosa, pero breve, y cada día debía vivirse con intensidad. Las enfermedades y la selección natural. Bajo la cúpula azul del cielo, en medio de la belleza salvaje y a menudo cruel de la prehistoria, flotaba un enemigo invisible, las enfermedades. En aquel tiempo, las fiebres eran un misterio mortal, espíritus malignos a los ojos de una tribu sin conocimiento científico. No había diagnósticos, solo señales que observar. Si un niño comenzaba a toser o su rostro se ponía caliente, un temor silencioso se apoderaba de los padres, que conocían bien las estadísticas implacables de la naturaleza. Muchos no sobrevivirían más allá de la infancia. Las tribus hacían lo que podían. Un chamán tal vez agitara un amuleto de huesos mientras entonaba cánticos en medio del humo espeso de hierbas quemadas para alejar las enfermedades. En cuevas oscuras, como la de Atapuerca, en España, se han encontrado restos de niños de 5 a 15 años enterrados con gran cuidado. Uno incluso llevaba un amuleto rojo, un bifaz de sílex, tal vez un regalo final para asegurar su paso seguro al más allá. La tristeza de perder a un niño era tanto una pérdida personal como una amenaza para la supervivencia de la tribu, que dependía de cada nuevo miembro. Los que resistían y sobrevivían eran considerados pequeños milagros de la selección natural. Crecían con el orgullo y la esperanza de toda la tribu, como auténticos luchadores. Sus cuerpos se hacían más fuertes, sus reflejos más rápidos, y la resistencia a las enfermedades los convertía en los futuros protectores y cazadores. Pero las marcas de la infancia eran profundas, cicatrices de infecciones que dejaban recuerdos en la piel o miembros delgados, desnutridos durante inviernos largos y gélidos. Enterramientos infantiles como el de la grota de Arene Candid, en Italia, muestran que, incluso en aquella época, el vínculo entre padres e hijos era fuerte. Los cuerpos eran adornados con lo más valioso que tenía la tribu: conchas, marfil de mamut, plumas y colgantes de cuarzo. Eran símbolos de amor y despedida, como si, incluso sin comprender el concepto de eternidad, esos hombres y mujeres desearan que sus pequeños fueran protegidos, incluso en la muerte. Los peligros del día a día. Para los niños de la prehistoria, el peligro era un compañero constante, y la línea entre la vida y la muerte era muy delgada. Imagina un mundo donde los depredadores acechaban en la oscuridad, listos para atacar, o donde el agua del río podía ocultar una corriente fatal. Había que aprender a escuchar el viento y a reconocer las señales de la naturaleza, y eso ocurría desde muy temprano. En la cueva de Ruffignac, en Francia, hay evidencias de que los niños jugaban bajo la supervisión de adultos, pero aún así se arriesgaban a dibujar en el techo de las cuevas, tal vez sostenidos en alto por manos firmes, pero nunca completamente seguros. Historias de valentía y supervivencia pudieron ser contadas alrededor de las hogueras, inspirando a los jóvenes a crecer fuertes. Al mismo tiempo, era fácil perderse, ser arrastrado por una corriente o, peor aún, convertirse en presa de un gran depredador. La vida era una aventura sin garantías y cada niño debía ser astuto, ágil y atento, porque el mundo era, literalmente, un campo de batalla. Ahora llegamos al final de otro viaje por un pasado que nos muestra cuán resilientes podemos ser. Pero antes de que te vayas, dime, si pudieras elegir entre ser un niño prehistórico con aventuras emocionantes o vivir sin internet hoy en día, ¿qué preferirías? Tu opinión es valiosa para nosotros, así que deja tu comentario y únete a la conversación.
No olvides dejar tu like en el canal, esa acción nos ayuda mucho. Si este video fue relevante para ti, compártelo. Hasta la próxima, nos vemos pronto. Quédate en paz, quédate con Dios.